Hace mucho, mucho tiempo, los dinosaurios dominaban el mundo. Descubrámoslos juntos en Dino Curiosidade. Hace aproximadamente 71 millones de años, cuando el mundo era radicalmente distinto al que conocemos hoy, una vasta región de lo que actualmente es Canadá estaba cubierta por bosques húmedos, llanuras aluviales interminables y sistemas de ríos que serpenteaban lentamente hacia el mar interior que dividía Norteamérica en dos. En este paisaje primitivo, donde el clima era más cálido y la vida vegetal crecía de forma exuberante, dominaba un depredador cuya sombra sembraba el terror entre todas las criaturas que compartían su territorio. Su nombre era Albertosaurus, el lagarto de Alberta, aunque su fama nunca alcanzó el nivel mítico de su pariente más conocido, el Tyrannosaurus Rex. El Albertosaurus fue, durante millones de años, uno de los cazadores más eficientes y exitosos que hayan caminado sobre la Tierra. No era el más grande, ni el más pesado, pero sí uno de los más rápidos, inteligentes y letales de su tiempo. El descubrimiento de este dinosaurio comenzó a finales del siglo XIX, en una época en la que la paleontología apenas daba sus primeros pasos. En 1884, en la formación Horseshoe Canyon, se halló un cráneo casi completo que cambiaría para siempre la comprensión de los grandes depredadores del Cretácico superior. Aquel fósil revelaba una criatura diferente a cualquier otro tiranosaurio conocido hasta entonces, más ligera, más esbelta y con una anatomía claramente diseñada para la velocidad. Con el paso de los años, nuevos hallazgos permitirían reconstruir no solo su apariencia física, sino también su comportamiento, su crecimiento, su posible vida social y su papel como depredador supremo de los ecosistemas del norte de América. El Albertosaurus adulto alcanzaba una longitud aproximada de 8 a 9 metros, con un peso estimado entre 1,7 y 2,5 toneladas. En comparación con el Tyrannosaurus Rex, que podía superar las 8 toneladas, parecía casi liviano. Sin embargo, esta aparente desventaja era, en realidad, su mayor fortaleza. Su cuerpo estaba perfectamente equilibrado. El cuello, curvado en forma de S, sostenía una cabeza grande pero proporcionalmente más ligera que la de otros tiranosáuridos. La cola, larga y musculosa, actuaba como un contrapeso dinámico que le permitía girar con rapidez sin perder estabilidad. Sus brazos delanteros, pequeños y con solo 2 dedos, eran fuertes pero secundarios, no estaban diseñados para sujetar presas, sino para mantener el equilibrio y ayudar en maniobras cortas. Donde realmente brillaba el Albertosaurus era en sus patas traseras. Estas eran largas, delgadas y extremadamente musculosas. Los huesos de la pierna estaban adaptados para soportar impactos repetidos, y la disposición de las articulaciones indicaba una zancada amplia y potente. Los científicos estiman que podía alcanzar velocidades superiores a las de un humano corriendo a máxima potencia, convirtiéndolo en uno de los grandes terópodos más veloces jamás conocidos. Esta velocidad era aún más impresionante en los individuos jóvenes. Los juveniles de Albertosaurus eran auténticas máquinas de caza, más ligeros, más ágiles y con reflejos extraordinarios. Podían superar fácilmente a la mayoría de las presas de su entorno. Esta eficiencia desde edades tempranas explica un misterio paleontológico importante: la escasez de fósiles juveniles. A diferencia de otros dinosaurios carnívoros, cuyos jóvenes sufrían altas tasas de mortalidad, los Albertosaurus jóvenes sobrevivían con éxito, reduciendo drásticamente el número de restos que llegaban a fosilizarse. El crecimiento del Albertosaurus era rápido, alcanzaba la madurez plena entre los 14 y 16 años. Un ritmo notablemente acelerado para un animal de su tamaño. Durante esta etapa de crecimiento, su metabolismo era intenso, lo que exigía una alimentación constante y abundante. Cada etapa de su vida estaba marcada por un rol distinto dentro del ecosistema. Los jóvenes cazaban presas pequeñas y medianas, mientras que los adultos se enfocaban en grandes herbívoros. La joya letal del Albertosaurus era su mandíbula, con una longitud de hasta 1 metro. Estaba equipada con más de 60 dientes grandes, curvados y aserrados, con una forma característica similar a un plátano. Estos dientes no estaban diseñados para triturar huesos como los del T-Rex, sino para cortar carne profundamente, provocando heridas que causaban una pérdida de sangre masiva. La fuerza de mordida del Albertosaurus se estima en alrededor de 3.413 newtons, suficiente para atravesar músculos gruesos y romper tendones. Pero más importante aún era la estructura microscópica de sus dientes. Estudios han demostrado que poseían una combinación única de dureza y flexibilidad.
lo que les permitía resistir enormes presiones sin romperse mientras el dinosaurio sacudía violentamente a su presa. El ataque del Albertosaurus era rápido y preciso. No se lanzaba a ciegas. Observaba, calculaba y esperaba el momento perfecto. Un solo mordisco bien colocado podía ser suficiente para incapacitar a un herbívoro grande, que moriría poco después debido al shock o la hemorragia. Durante décadas, se creyó que los grandes tiranosáuridos eran cazadores solitarios. Sin embargo, el Albertosaurus desafía esta idea. En 1910, se descubrió un yacimiento extraordinario que contenía los restos de 26 individuos de diferentes edades, todos pertenecientes a la misma especie. Este hallazgo abrió la puerta a una hipótesis revolucionaria. El Albertosaurus podría haber sido un animal social. Si esta teoría es correcta, estos dinosaurios cazaban en grupos organizados, similares a manadas. En este sistema, los individuos jóvenes y más rápidos desempeñaban un papel crucial, acosando y dirigiendo a las presas hacia emboscadas donde los adultos, más grandes y poderosos, esperaban para dar el golpe final. Este tipo de caza cooperativa habría permitido derribar presas mucho más grandes de lo que un solo Albertosaurus podría manejar. Sin embargo, la vida social también tenía un lado oscuro. Se han encontrado cráneos con marcas de mordeduras y fracturas completamente cicatrizadas. Evidencia clara de peleas entre individuos. Estas luchas probablemente ocurrían por territorio, jerarquía o acceso a parejas reproductivas. A pesar de su cooperación, el conflicto era parte inevitable de su existencia. Para el reconocimiento entre individuos y durante el cortejo, el Albertosaurus poseía crestas óseas cortas sobre los ojos. Estas estructuras, aunque no muy grandes, probablemente estaban cubiertas por piel de colores brillantes. Los científicos sugieren que estas crestas cumplían funciones visuales, permitiendo identificar edad, estado reproductivo o rango social dentro del grupo. El entorno en el que vivía el Albertosaurus era increíblemente diverso. Lagunas, pantanos, estuarios y vastas llanuras aluviales formaban un mosaico de hábitats ricos en vida. Compartía este mundo con numerosos dinosaurios herbívoros, como hadrosaurios y ceratópsidos, que constituían la base de su dieta. Durante aproximadamente 3 millones de años, el Albertosaurus reinó como el depredador máximo de estas tierras. No tenía competidores directos de su tamaño y velocidad. Su presencia moldeaba el comportamiento de todas las demás especies del ecosistema. Pero ningún reinado es eterno. Hace unos 68 millones de años, el Albertosaurus desapareció del registro fósil. Las causas exactas de su extinción siguen siendo un misterio. Cambios climáticos, transformaciones en el paisaje, alteraciones en las cadenas alimenticias o competencia con otros depredadores emergentes podrían haber contribuido a su desaparición. Lo que sí sabemos es que el Albertosaurus no fue un fracaso evolutivo. Al contrario, fue una obra maestra de adaptación, rápido, eficiente y perfectamente diseñado para su entorno. Su legado vive hoy en cada fósil descubierto, recordándonos que la historia de la vida en la Tierra está llena de gigantes olvidados que fueron tan impresionantes como los más famosos. Y entre ellos, el Albertosaurus ocupa un lugar especial. El cazador veloz del norte, el tiranosáurido que gobernó en silencio,